Muchos ciudadanos de Nueva York, al regresar de sus vacaciones en Florida, se traen a casa como recuerdo un pequeño caimán. Estos saurios de vivero chapotean con ternura en agua de grifo con sabor a cloro en el piso 54 de cualquier edificio. Pero sucede una cosa terrible, que el amor a los cocodrilos tampoco es eterno. A 100 metros bajo el nivel de las joyerías de la avenida Madison, en las herméticas alcantarillas de Manhattan, existe una colonia de cocodrilos blancos y ciegos que navegan por el detritus. Así lo atestiguan temerarios viajeros que se perdieron por las cloacas en busca del infierno. Hermano Cavazzoni cuenta en el poema de los lunáticos cómo una noche se sintió atraído por el agujero del lavabo y se dejó caer caldería abajo. Y descubrió que el infierno es un gran tubo de cemento con ramificaciones de plomo al que se accede por el urinario. Ese fue el terrible sino que corrieron los pequeños caimanes de Queens, Manhattan y el Bronx. Tras ser comprados en Miami por menos de $30, fueron alimentados con carcasas de pollo enriquecidas con proteínas y calcio. Pero ocurrió que, conforme pasaban los días, aumentaba su apetito y pronto alcanzaban los 30 centímetros de tamaño. Era entonces, se dice, cuando los padres se volvían aprensivos, celosos del futuro de sus vástagos. Así que, mientras estos estaban en la escuela, comenzó a extenderse un extraño rito: lanzarlos por el excusado para que a través del váter comunicaran con el Nilo. Robert Daley da cuenta de ellos en The World Beneath City, un curioso libro que trata sobre la construcción de la red de colectores de Manhattan. Al parecer, el inspector general de alcantarillas decidió emprender, entre 1935 y 1936, una campaña de exterminio de los temibles saurios que ya por aquel entonces medían 4 metros y se alimentaban de ratas gigantes, poco menos que conejos. Anteriormente, el 10 de febrero de 1935, el New York Times informaba del siguiente hecho. Unos muchachos de la calle 123, en las proximidades del río Harlem, habían avistado por la boca de una alcantarilla a un caimán que chapoteaba por las turbulentas aguas. El ejemplar, que medía unos 2 metros, tuvo un luctuoso final: fue sacado a rastras y exterminado. Fuera como fuese, lo bien cierto es que el inspector general no debió de tener mucho éxito, porque en años posteriores magníficos ejemplares de caimán fueron vistos, o al menos, así lo manifestaron hombres de bien, en la estación de metro de Brooklyn, en el río Bronx y en algún lago de las afueras. Según narra Kenneth A. Tippen, los nativos de Florida ya conocían esta situación desde los años 50. Al parecer, los imprudentes turistas neoyorquinos cometían la estupidez de llevarse a casa a los peligrosos reptiles. Los metían en la bañera y luego se veían obligados a desembarazarse de ellos, arrojándolos por el inodoro. Tanto es así que a finales de los años 60, el clamor era unánime: las cloacas de Nueva York estaban infestadas de caimanes y, en algún caso, hasta de negros. La mayoría de los negros son mutilados, cuenta hermano Cavazzoni en el poema de los lunáticos, porque todos se pelean y llevan siempre en la mano un cuchillo o un gancho terrible que corta como una navaja de afeitar y parte los huesos. Tras la investigación llevada a cabo por los herpetólogos Sherman A. Minton Jr. y Maggie Rutherford Minton, Giant Reptiles, el folclorista Richard Orson publicó una serie de textos recopilados entre los estudiantes de Berkeley, California. En ellos se introducía una variación: la oscuridad de las alcantarillas no solo determinaba el albinismo de los caimanes, sino que además influía en su crecimiento la marihuana arrojada por el retrete durante las redadas policiales. De ahí surgiría la legendaria hierba blanca neoyorquina, potentísima variedad enriquecida por los nutrientes de las cloacas. Tras publicarse el libro de Thomas Pynchon Nube y proyectarse el film La bestia bajo el asfalto 1980, donde se sugería que multitud de niños americanos había tirado al retrete pequeños caimanes comprados en Mackey S por 50 centavos, la leyenda llegaba a Europa. El francés Gilbert Lascault, en su libro Un monde miné, fue uno de los primeros en advertir de los peligros del mundo subterráneo. Todos los poceros saben, escribía en la introducción, que les está prohibido entrar en un pasadizo que hay debajo del Boulevard Saint-Marcel. De este pasadizo, protegido día y noche por 3 agentes del cuerpo de seguridad armados y enmascarados, arranca un largo laberinto pestilente que tal vez pueda recorrerse con una lancha motora provista de ametralladoras. Durante el trayecto, uno se cruzará con flotillas de cocodrilos blanquecinos y famélicos. Los cocodrilos americanos, no hay ni que decirlo, habían encontrado en el enjambre de pasadizos subterráneos una ruta de hordado para adentrarse en Europa.
Primero presentaron sus credenciales a los moradores del infierno urbano y, tras ser aceptados por unanimidad, pasaron a convivir con fantasmas de la ópera e insignes jorobados. En España la leyenda llegó un poco más tarde, ya en la década de los 80, entre otras cosas porque Francisco Franco jamás hubiera aceptado que bestias tan inmundas sembraran el pánico por el Ferrol. No obstante, curiosamente, de esta localidad procede una variedad interesante a tal leyenda que una alumna de la Universidad de Santiago de Compostela, Martina Fernández Bañobre, tuvo a bien hacernos llegar. El título es bien explícito: Boas en las alcantarillas de Puente de las Cabras. Sintéticamente, y en palabras textuales dice así: varias personas habían viajado a un país exótico y se habían traído con ellas varias boas. Ante la imposibilidad de ofrecerles los cuidados necesarios, las habían arrojado al retrete y estaban viviendo en las alcantarillas de la zona de Puente de las Cabras, Ferrol. Llegó a afirmarse que habían atacado a un niño, extremo que no se llegó a confirmar. Más tarde empezó a comentarse que la policía había cazado a los animales y así cesó el revuelo causado.